Semplades, planificamos el Ecuador del buen vivir. Bien, estamos de regreso, nos acompaña en el estudio de CN Plus en la ciudad de Guayaquil el sociólogo Pavel Muñoz, secretario subrogante de Planificación y Desarrollo, SEMPLA. Pavel, buenas noches, gracias por acompañarnos en el set aquí en Guayaquil. Bien, quedamos pendientes con los ejes. Segundo. Rodolfo, lo mismo, buenas noches. Solo contextualizar, tuvimos una entrevista la semana anterior y pudimos ver cómo había sido construido el Plan Nacional del Buen Vivir, que es el instrumento de indicación que marca la hoja de ruta, digamos, de los 4 años que vamos a tener como gobierno. Decíamos que hay 3 grandes ejes en el plan. El primero es la consolidación de un Estado democrático y del poder popular. Fundamentalmente, continuar la transformación del Estado y empoderar a la ciudadanía para que defienda los derechos consagrados en estos años. El segundo eje que habíamos quedado en conversar tiene que ver con el conjunto de derechos, capacidades y libertades que los ciudadanos necesitamos para alcanzar el buen vivir. Correcto. Ahí están, ya había comentado Rodolfo que el plan está estructurado por objetivos de fundamental, no es una entrada sectorial, salud, educación, transporte, sino que son grandes objetivos de desarrollo. Que van por todas partes. Que van por todas Claro. partes y obligan a que los ministerios, digamos, se interrelacionen. En ese sentido, aquí tenemos 6 objetivos de desarrollo Ya. que están relacionados con tener una vida, una mejor calidad de vida, ahí está todo el tema de educación, están relacionados con tener igualdad, equidad y disminuir la pobreza. Aquí hay un elemento fundamental, Rodolfo, el presidente lo ha venido diciendo estos meses, digamos, este último año, es un imperativo moral y un imperativo político erradicar la pobreza. Y el plan contempla una estrategia nacional para la erradicación de la pobreza. Que además debería ser un objetivo nacional de todos, ¿no? Yo no creo que haya ningún descerebrado que piense que está bueno que exista gente pobre y peor aún, muy pobre. O sea, efectivamente, efectivamente. Aunque a veces hay, Rodolfo, aquellos que dicen que las prioridades deberían estar en otro lado, que las prioridades deberían estar, digamos, en el aperturismo, digamos, en la no regulación. Nosotros tenemos claras las prioridades y evidentemente un país con capacidades, sin pobreza, es una prioridad política nuestra y por eso estamos en el gobierno. Hay un tercer eje que tiene que ver, un tercer objetivo que tiene que ver con la transformación de la justicia. Yo creo que los datos ahí son bien importantes y las metas que nos hemos planteado para estos 4 años son igual de radicales que las anteriores. Empezamos a transformar profundamente el sistema de justicia, Rodolfo, y eso es una buena noticia para la ciudadanía. Y los otros son temas relacionados con el ambiente y la cultura y el tiempo libre. No podríamos pensar en buen vivir también si no tenemos espacios de encuentro común, si no hay una revolución cultural, si no tenemos, digamos, la posibilidad de disfrutar, de tener ocio y disfrutar del tiempo libre. Eso también es parte del buen vivir y también está en el plan. Ah, no, por supuesto, porque a veces uno encuentra personas que le hablan de que hay que trabajar y trabajar y trabajar. Bueno, el general Urbina abolió la esclavitud, pues en 1851. El poder disfrutar del tiempo libre es un elemento fundamental para la sanidad mental, pues, de las personas. En la civilización se han dado casos enormes de problemas severos sociales por trastornos causados por una obsesión, lo que los gringos llaman el workaholic, y que lleva pues a cometer pues aberraciones. El tiempo libre es fundamental y usarlo bien es más fundamental, porque el ocio solo no lleva a ningún lado. Efectivamente. Y eso también es la importancia del buen vivir. Yo decía la vez anterior que la Constitución nos plantea esto como un ideal, como una cosa que queremos alcanzar, pero el plan nos dice digamos, los pasos que sería bueno seguir aterrizarlo. para aterrizarlo y lograrlo. Y ahí es importante que el buen vivir supone una nueva forma de producir. Es un objetivo. El tercero, que si hay oportunidad lo podremos conversar, de ahorita, que tiene que ver con la transformación productiva, supone, digamos, el buen vivir también una nueva forma de producir y de consumir. En este sentido, digamos, cambiar también, Rodolfo, y la ciudadanía, los valores, ¿no es cierto? Yo creo que la estructura de los valores que nos imprimió el neoliberalismo también es muy complicada. Hacer del capital el eje central de nuestras preocupaciones, hacer de la acumulación, digamos, la preocupación central de nuestras vidas, altera significativamente la escala de valores de una sociedad. Entonces, cuando nosotros planteamos la nueva forma de consumir y de producir, estamos pensando en, digamos, formas de consumo más sustentables, en eliminar la posibilidad, digamos, de un consumo dilipendioso, ¿no es cierto?, que en ningún término es bueno, digamos, ni por la generación de ahorros, ni en términos ambientales. Así que eso también es parte del buen vivir, así que como usted decía... Claro, pero ahí hay un problema cultural, porque lamentablemente para algunos, y no lamentablemente para otros, especialmente los que están en el marquello, el sistema o la forma
en que los ecuatorianos nos hemos acostumbrado a vivir entra en contraposición con lo que usted nos acaba de explicar y desterrar esas implantaciones culturales, porque hace años le aseguro que no era así, yo eso se lo puedo asegurar, me acuerdo, tenía pocos años pero me acuerdo, es difícil. Efectivamente, por eso recordarle a la ciudadanía que el ejercicio de planificación no es solamente un ejercicio técnico, No, está respaldado en un proceso político. El proceso político se decantó el 17 de febrero con las quedó claro, elecciones. Y quedó claro. quedó claro. Y detrás, la gente no solo votó por un candidato, Rodolfo, la gente votó por un programa político. Nosotros presentamos un programa de gobierno y en ese programa de gobierno, digamos, acumulativamente, desde lo que habíamos hecho desde el 2006, planteamos 3 revoluciones para este periodo. La revolución del conocimiento, es decir, darle peso a lo que estamos haciendo en educación superior, en ciencia y tecnología, en desarrollo infantil integral, que es un tema fundamental. Sí, Rodolfo, podemos poner toda la plata que queramos en el tema de la educación superior. Sí, pero si le fallan los peldaños de abajo, la escalera se cae. Si nos fallan los 5 primeros años de vida, se cae toda la escalera. Es decir, lo que no hacemos ahí es terriblemente... No lo recupera, ese es el problema. Jamás en la vida. Lo otro es recuperable, lo del principio, no. Efectivamente, No. lo otro es recuperable. Esto para las madres, los padres que nos ven, lo que nosotros no hacemos en los 5 primeros años de vida, no lo recuperamos nunca en la Chao, vida. se fue. Entonces ahí hay un tema importante, ¿no? La revolución cultural, como decía, perdón, del conocimiento. La revolución cultural es otro eje que es importantísimo. Pero no será la de Mao, ¿no? No. Sí creo que detrás hay que pensar, digamos, en el tema valórico, en el tema de ciudadano que estamos formando. Efectivamente, si miramos los ciudadanos de hace algunos años atrás, o si miramos en otras realidades y en otros países, ¿no? Estoy pensando en este documental de Michael Moore, digamos, que de alguna otra manera describe la sociedad norteamericana y las obsesiones, digamos, de la sociedad norteamericana, ¿no es cierto? Que se desarrollaron también en los últimos 50 años. Efectivamente. Porque la sociedad norteamericana pre-Segunda Guerra Mundial era una sociedad austera que salía de la depresión, donde el que tenía 2 ternos estaba loco. Claro. Ahora vaya a ver. Y ahora lo que tenemos es esa sociedad convertida en la sociedad del rifle, donde podemos escuchar en las noticias que un niño de 16 años dispara a mansalva a sus compañeros o lo que fuera. Tiene mucho que ver, digamos, con la estructura valórica que nos ha metido el capitalismo, la obsesión fundamental por la acumulación del capital. Y una tercera revolución que se incorporó es la revolución urbana, que para eliminar pobreza es fundamental. Fíjese, Rodolfo, y la ciudadanía sobre todo, nosotros hemos tenido una caída sistemática importantísima de pobreza por ingresos. Esto significa que vamos acortando la brecha entre ricos y pobres. Pero necesitamos mayor corresponsabilidad de los municipios para atacar la pobreza de necesidades básicas insatisfechas. O sea, esa pobreza que ya no es de ingresos, esa pobreza que es de tener agua potable, alcantarillado, saneamiento básico, y esas son competencias municipales. Sí, establecidas en la COTAD además. Establecidas en un código orgánico. En la Constitución y en el COTAD, ¿no es cierto? Este código que promueve la realización de las autonomías. Si la inyección que estamos haciendo, la importantísima inyección, porque tanto en términos de transferencia como en términos de préstamos, lo que se ha dado, digamos, desde el Banco del Estado, desde el BEDE, hacia los gobiernos autónomos es importantísimo en estos últimos 6 años. Si es que hemos unos gobiernos autónomos corresponsables en el cumplimiento de sus competencias y por lo tanto en colaborar en la disminución de pobreza, tampoco vamos a alcanzar el buen vivir que queremos. Pero ni la Constitución ni el COTAD establecen que los gobiernos autónomos descentralizados son irresponsables, porque nadie es irresponsable ante la ley, afortunadamente, ¿no? Rodolfo, una cosa importantísima de la Constitución en este sentido es que cambió el esquema de descentralización. Yo recuerdo que usted trabajaba mucho temas de descentralización en su momento y, digamos, había una buena recopilación en la década de los 90, que fue una buena década. Claro, fue una buena década, se habló mucho del tema y se lo impulsó. Exactamente, pero yo creo que ahí hubo un defecto, fue discrecional. Correcto. Es decir, no había... El que quería. Fue a la carta. Sí. Y de alguna u otra manera también el que más gritaba, ¿no? Eso está claro, que las competencias que se querían eran las que se arranchaban. ¿Cómo es el viejo dicho ese, que el que no llora no mama? Exactamente, ¿no? Que por un lado, digamos, creo que tiene un elemento positivo, claro, pero por el otro cumplía esta discrecionalidad, que también fue caótica. Al final la descentralización de esos años, Rodolfo, fue... O sea, el resultado último es que se firmaron muchos convenios de traspaso de competencias, pero no se ejecutó ninguno, ¿no? O casi ninguno. O casi ninguno. Aeropuertos se ejecutó desde hace algún tiempo. Aeropuertos, que era una competencia... Puertos, digamos... pero de ahí casi nada más. Nada más. ¿No? El problema que teníamos ahí es que unos municipios sí y otros no. Entonces, por paradójico que resulte, yo siempre he creído que si hay un proceso que debería ser centralizado es el de descentralización, porque es el país el que tiene que organizar cómo desciende a los territorios.
La Constitución, en cambio, del 2001 tiene una diferencia fundamental, tiene principios, tiene la responsabilidad, la corresponsabilidad, la subsidiariedad y pensar el país no solamente como segmentos territoriales privilegiados, sino como una cohesión y una equidad territorial que merecemos todos. Bueno, es que el país es uno solo. Efectivamente. Aunque a veces leyendo la Constitución uno se plantea un par de dudas, pero bueno, ya Gustavo Yalca ha tocado el tema, ¿no? Me refiero al tema de la justicia, ¿no? Y creo que es una iniciativa que se debió tomar hace mucho tiempo antes. Yo lo felicito públicamente a Gustavo por eso. Sí, ahora en el caso de descentralización se hizo mucho énfasis en plantear un Estado unitario, porque no nos olvidemos también que en esos años teníamos Pero ahora sí un Estado unitario desde la Constitución, de 1830, desde allí, siempre. Sí, ahora el énfasis de haberlo planteado en el 2008 es porque acuérdese usted que cuando tuvimos la crisis financiera, tuvimos también unas pretensiones, yo diría, secesionistas en ciertos segmentos de la sociedad ecuatoriana, Pero ¿no? es que las crisis suelen mover eso. Mire Argentina, cuando fue la crisis grande del 2001 también. Las provincias que allá son federales emitían los famosos patacones, ¿se acuerdan? Cada provincia emitía su bono, eso era el relajo de los relajos. Eso, ahí falló el federalismo. Argentina es una prueba de un federalismo fallido, que no es el de Alemania ni el de Estados Unidos, pero que Argentina falló. Exactamente, y concuerdo con esto de las crisis, ¿no? Lo que se exacerbó en el Ecuador en esos años, el rentismo, que lo señalábamos también en la entrevista anterior, el rentismo de ciertas élites, ¿no? Es decir, el momento que no había la posibilidad de tener un Estado sobre el cual podría beneficiarme de sus rentas, claro, evidentemente una vía, en algunos casos, digamos, pensada con legitimidad, pero en otros de claro aprovechamiento. Pues en otro era un atajo. En otro era un atajo, digamos, como lo se discutía en su momento en Bolivia, en la media luna boliviana, lo que fuera, era esos proyectos también que teníamos. Así que creo que el plan nuevamente insiste en el objetivo 1 que hablábamos la vez anterior de la transformación del Estado, en consagrar un Estado pensado desde los territorios. Ahí también hay un tema importante. El Estado de la Constitución nuestro no es solamente el gobierno central, sino todos los gobiernos autónomos, claro, parroquias, todos son municipalidades, estados. provincias. Todo eso compone el actual Estado ecuatoriano. Bien, Pavel, ¿qué nos faltó? Porque si nos faltó algo ya es para el siguiente programa. Nos falta para el siguiente transformación productiva, que es un eje fundamental. Entonces queda comprometido de mi para parte, tocar ese tema. ¿No? de mi parte, y de la gusto. mía, encantado. Nos vemos mañana. Muchas gracias, Pavel, muy amable. Un gusto, hasta luego. Chao. Semplades, planificamos el Ecuador del buen vivir.